Bueno, ya saben que la clínica Innovamed es una clínica que tenemos de reciente apertura en Córdoba, que está muy relacionada con la medicina hiperbárica. Hoy vamos a tratar este asunto, además, muy en profundidad, porque nos van a acompañar 4 especialistas en medicina hiperbárica que provienen de diferentes puntos de la península ibérica. Vamos a dividir la entrevista en 2 para tratar temas diferentes con cada uno de ellos y que tengamos todos espacio en nuestro plató para hablar tranquilamente de los beneficios de la medicina hiperbárica y de las características de estas cámaras hiperbáricas que ya conocemos más que de sobra aquí en nuestro programa. Así que para empezar les presento, como segunda vez ya que nos acompaña en nuestro programa, a Manuel Soto. Bienvenido. Hola, de nuevo. Muy buen nombre. Es gerente de Biomium Clinic en Málaga. Y le acompaña Oliver Calzón, director de hiperbáricas del Principado, que viene de Asturias, como dice el nombre de sus clínicas. Bienvenido también a nuestro programa. Gracias. Gracias a ambos por desplazaros hasta Córdoba y hablar con nosotros sobre medicina hiperbárica, que bueno, es algo que hemos descubierto en Mira Córdoba, en nuestro programa, lo que es la medicina hiperbárica. Hemos ido desgranando poco a qué se dedica esta especialidad médica, una especialidad muy desconocida para muchos, pero incluso dentro del propio sector médico también lo es, ¿no? Sí, bueno, hay muchos especialistas, muchos médicos que no conocen mucho lo que es la medicina hiperbárica, o les suenan por el tema del trabajo de ellos de buzos y demás, pero que por suerte cada vez más están aplicándola, están viendo los beneficios, se están demostrando científicamente con estudios tanto en nuestro país como sobre todo fuera de nuestro país y viendo todas esas aplicaciones con muy buenos resultados. Bueno, Oliver es buzo profesional y conoce lo que es una cámara hiperbárica desde hace muchísimos años porque está muy relacionado, ¿no? El tratamiento del buzo, esa recuperación de la presión normal con estas cámaras hiperbáricas. Cuéntenos un poco cuál fue su primer contacto con una cámara hiperbárica. Bueno, el primer contacto que tuve yo fue en el 2007, 2008, cuando empecé en esto del buceo profesional. Y siempre te presentan la cámara hiperbárica, pues eso, para hacer las descompresiones, enfermedades descompresivas, tratar todo ese tipo de patologías que hay que tienen los buzos, que están sometidos a presión y esos cambios de presión. Tanto le encandiló el tema que ahora, dentro de su ámbito profesional, ha decidido hacerse con un par de cámaras hiperbáricas y empezar a tratar a pacientes necesitados, ¿no? Sí, bueno, el plan es ese. Yo, a través del buceo, en la última fase en la que estuve trabajando en Canarias, conocí a un fabricante y nos expusieron los beneficios, porque yo realmente tampoco los conocía, a nivel patología y a nivel de enfermos crónicos y tal, yo eso no lo conocía. Entonces, bueno, nos fuimos informando y formándonos y tal, y vimos los beneficios que hay, y yo ahí en el norte pues tampoco había gran cosa. Entonces, bueno, me decidí a meterme en este berenjenal. Pero es un berenjenal que por ahora va saliendo bien, sobre todo porque cada vez más aquí en España vamos conociendo qué es esto de la medicina hiperbárica y cada vez vamos, no necesitando, porque necesitando es siempre, pero sí acudiendo a tratarnos con ella, ¿no? Sí, como bien dices, pues cada vez son los beneficios que se descubren, los resultados, pero ya no solo para curar, sino también incluso preventivo, de forma preventiva. La medicina hiperbárica en muchos países se utiliza con muy buenos resultados, que también es muy importante la prevención, no solo el tratar. Y a razón de, bueno, últimamente muchos deportistas de élite como Cristiano Ronaldo, de clubes importantes, o Nadal incluso, y muchos otros, pues han ayudado y está ayudando a que se difunda y que se conozca mucho más en un ámbito pues más normal como puede ser todos nosotros, no solo dentro del ámbito médico, que sí hay muchos especialistas y médicos, especialistas en medicina hiperbárica y otras que sí lo conocen o lo conocían, pero que ahora gracias, como te digo, a todos estos deportistas y a este auge que está habiendo por los buenos resultados que tiene, pues se está conociendo cada vez más. ¿Está costando o ha costado, no sé en qué punto estamos, introducir la medicina hiperbárica en España? Pues bueno, la verdad que cuesta porque, claro, es que es un poco complicado, todo lo que se intenta introducir pues siempre es un poco difícil, pero también hay, bueno, por ciertos intereses a lo mejor farmacéuticas, historias, hay que a lo mejor, pues bueno, el tema de la medicina hiperbárica a lo mejor no es lo que ellos ven más idóneo, pero bueno, poco a poco yo creo que lo que hay que buscar es un trabajo en equipo y buscar sinergias entre todo, entre farmacéutica, médicos, cualquier tipo de terapia, fisioterapeutas, todo, que entre todos nos ayudemos y al final lo más importante es el paciente.
y si todos trabajamos juntos y utilizamos la medicina hiperbárica como una herramienta que bien utilizada puede ser muy positiva para todos los campos y todas las áreas, pues el beneficiado es el paciente, que es el más importante, ¿no? ¿Qué es lo que le convenció a usted para dar ese paso e invertir en una cámara hiperbárica? A mí lo que me convenció fue cuando me presentaron el proyecto, pues yo tampoco sabía muy bien cómo iba el tema, ¿no? Entonces, bueno, me adjuntaron fotografías de pacientes que tenían heridas muy graves, úlceras que no terminaban de cerrar, que a lo mejor un paciente llevaba 6 o 7 meses con una úlcera y no solo no cerraba, sino que encima abría más. Entonces me enseñaron fotografías, estudios y bueno, los resultados después de utilizar el tratamiento, ves el antes y el después y dices tú, coño, y aquí esto es muy importante, ¿no? Esto no lo hay en ningún lado, esto se puede beneficiar muchísima gente. ¿Por qué cree entonces que está costando tanto introducir este tipo de especialidad médica en España? Yo creo que muchos de los médicos que tratan a los pacientes incluso desconocen lo que es la medicina hiperbárica, los beneficios y todo eso. Ellos piensan, yo te digo por experiencia propia, por lo que yo conozco ahí en Asturias y lo que comenta la gente y los médicos. Pues esto está más enfocado para los buceadores, esto está más... No, esto no les convence del todo. Hay ciertos prejuicios, ¿no? Sí, no, es que yo creo que es más por ignorancia y por comodidad. Habrá médicos que están muy cómodos en su despacho o en su rama, perdón, y no quieren o no les interesa o no lo ven. Entonces, bueno. Pero por suerte es cierto lo que dice, pero bueno, menos mal que también hay cada vez más médicos y más especialistas que se están interesando y viendo resultados con una mente un poquito más abierta y viendo que, como otros países muy de primer nivel, obviamente, están haciendo y aportando estudios científicos con el grado de evidencia A, en los cuales se ve la infinidad de aplicaciones y beneficios que están teniendo. Entonces, pues bueno, gracias al trabajo que se está haciendo y a todos estos médicos que están apostando cada vez, como te digo, más, pues yo creo que de aquí a no mucho tiempo estaremos a nivel de otros países como Estados Unidos, Alemania, Inglaterra, y podremos disfrutar todos de que haya muchas más cámaras hiperbáricas, más especialistas que deriven pacientes y que se trabaje junto todo el mundo y que nos beneficiemos todos y sobre todo obviamente los pacientes. Vamos a hablar ahora con alguien muy cercano a Reino Unido que nos va a contar la filosofía de la medicina hiperbárica por allí. Así que Manuel Soto, gerente de Biomium Clinic de Málaga, y Oliver Calzón, director de hiperbáricas del Principado de Asturias. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y sobre todo por haber desplazado hasta nuestra casa. Gracias a vosotros. Gracias, un placer. Gracias. Y bueno, ya están con nosotros los otros dos invitados que nos van a hablar sobre medicina hiperbárica y el porqué de los beneficios que tienen estas cámaras hiperbáricas para la salud. Ellos son Álvaro Cuadros, muy buenas noches, bienvenido, gerente de Oximedic de la línea de la Concepción en Cádiz, y James Prats, fundador del Centro de Esclerosis Múltiple de Gibraltar. Pues ya que estamos hablando con usted, sí que me gustaría preguntarle, porque creo que la cámara hiperbárica tiene muchísimos adeptos en Gibraltar, muchísimos más que en la línea de la Concepción, que está justo al lado. ¿Es por esa cultura médica que hay en Gran Bretaña, que se exporta hasta Gibraltar? ¿Por qué allí sí y aquí no tanto? La verdad que sí, tienen otro tipo de mentalidad referente a mejorar tu calidad de vida. Hay tratamientos y muchas patologías que necesitan ese oxígeno y por otras obvias razones no se ponen de acuerdo. Hay patologías que necesitan ese tratamiento, sea esclerosis múltiple,
hay que quedar bien claro que no es la cura para la esclerosis múltiple, pero mejora muchos de los síntomas que traen esas enfermedades. Y la verdad es que no es nada nuevo, lleva ya 40 años y tenemos un sistema implementado que funciona. Recogemos pacientes del hospital, le damos el tratamiento, luego cuando dejan el hospital seguimos el tratamiento en sus casas, le damos el tratamiento, lo volvemos a llevar. Simplemente un ictus, la verdad, trae muchas secuelas y dando ese poquito más de oxígeno no vamos a hacer daño, al contrario, esa persona se va a mejorar. Tienen allí una cámara hiperbárica multiplaza para 12 personas. No, tengo 2 cámaras, una de 8 y otra de 4. Ajá. Y tratamos 60 pacientes al día, con muchas patologías, que obviamente úlcera, ictus, fibromialgia, sabemos que da muy buenos resultados. Un ritmo trepidante, Álvaro, que ya nos gustaría tenerlo aquí en España, aunque la medicina hiperbárica, como decíamos antes, cada vez es más conocida, ¿no? Aquí nos encontramos con un problema muy grande, que es la falta de formación e información por parte del sector médico. O sea, te sorprende que, como te ha dicho mi compañero antes, todo el mundo asimila una cámara al sector del buceo, no a las aplicaciones que tiene. O sea, nosotros siendo vecinos, que estamos a 2 pasos, ellos dan 60 sesiones al día, están saturados y nosotros es una lucha continua para decirle a un médico, oye, mira, que esto funciona y con resultados, no es que sea una medicina alternativa, es medicina como tal, ¿no? Y el campo de aplicaciones que tiene es grandísimo, pero tenemos ese muro de que no terminan de querer utilizarla. Bueno, habéis venido hoy desde Málaga, desde Asturias, La Línea, Gibraltar. Es importante que haya sinergia entre las distintas clínicas que ofrecen la posibilidad de dar al paciente medicina hiperbárica para que esto vaya para arriba. Mira, fundamentalmente el problema que hay es que nosotros no tenemos apoyos por la farmacéutica. Entonces, el principal sector, o sea, el diamante en bruto nuestro es la comunicación entre todos nosotros, que no existe una competencia, al contrario, lo que existe es una sinergia. Yo tengo un problema, le consulto a él, mi médico habla con su médico habla con el otro con el otro, y al final, al cabo, lo que estamos buscando es una inercia y un funcionamiento en conjunto donde no existe lo que es una rivalidad empresarial. Eso es la base principal de que nosotros nos estamos uniendo entre todos nosotros para decir, señores, que esto tenemos que darle tal. No existen ni fronteras ni existen nada entre todos nosotros. Está en Andalucía, incluyendo también Gibraltar, ya que está dentro del territorio andaluz, un boom con esto de las cámaras hiperbáricas. Estamos viendo que realmente funciona y esto justamente en este foco sur de España va para arriba. Yo me aprovecho me aprovecho de la sinergia que tienen ellos en Gibraltar, el concepto que tienen ellos británicos de cómo funcionan las cosas. Pues yo indiscutiblemente, ya te digo, incluso siendo vecino, yo me he encontrado con las puertas abiertas de su centro y él se ha encontrado con mis puertas. O sea, ellos estando en un núcleo británico que no tiene nada que ver con nosotros, sin embargo, estoy utilizándolo a él de lanzadera, por decirlo de una manera. No existe rivalidad. Entonces, lo que estamos aprovechando es todo ese tipo de cosas por el desconocimiento del sector. James, ¿cuál es el secreto de la medicina hiperbárica allí en Gran Bretaña? ¿Se puede traer aquí para que termine de explosionar? Ahora lo está tratando. No es complicado, lo que hay que simplificar. Hay médicos, obviamente, que no lo comprenden. Los resultados que da. El sistema británico es diferente al sistema que hay en España. Nosotros tenemos otro tipo de instalación, de lo cual es muy seguro, y no solo el personal de muchas patologías que se benefician de este tratamiento, ¿no? Nosotros abrimos y tratamos, como digo, 12 pacientes en diferentes, incluso hasta diferentes presiones. Hay patologías que no es necesario irse hasta las 2 atmósferas. Hay tablas que usamos 1.5, que es más que suficiente para una criatura, por ejemplo, autista, que los beneficios son enormes, especialmente para los padres, ¿no? Claro que sí. Claro que sí. ¿Cómo se trabaja para intentar convencer a los médicos? ¿Es tarea fácil o difícil? Mira, aunque sea triste, la única forma que nosotros tenemos de entrarle a la administración es con un cuadro comparativo económico. Decirle, por ejemplo, un pie de diabético o una gangrena, entre quirófano, rehabilitación y tal, cuesta tanto.
por hacerte un ejemplo, ¿no? Recuperar un pie diabético tipo de estos plan serios puede costar 60 sesiones. De coste estamos hablando de 5.800 euros en una cámara monoplaza como las nuestras, ¿no? ¿Cuánto cuesta una amputación y un quirófano y tal? O sea, la realidad es que para que la administración te escuche no tienes que hablarle de beneficios, tienes que hablarle de economía. Eso es lo triste en lo que nos enfrentamos nosotros, ¿sabes? Entonces, claro, te encuentras que la única cosa es el boca a boca del paciente, porque tenemos en contra a las farmacéuticas que no les interesa el sector nuestro, porque nosotros al fin y al cabo lo que damos es oxígeno, no tenemos un laboratorio con un medicamento, pero ojo, esto no es solamente el oxígeno, esto es el complemento de... O sea, no porque tenga una persona una cancrena va a dejar de tomar antibióticos. O sea, estás dando el antibiótico y le estás dando oxígeno, las dos cosas, y acelera. Entonces, nos encontramos con un círculo que al fin y al cabo te das cuenta que de la única forma que tienes que sentir a la gente es por dinero, no por beneficio. Es penoso, pero es así. Bueno, pero los beneficios en cualquier caso, y me gustaría terminar así, comentando que los beneficios de la medicina hiperbárica son múltiples, notables y notorios, ¿no? Notorio. Díganme algo al respecto para no terminar hablando de dinero, sino de salud. O sea, la mayor satisfacción que podemos tener nosotros es cómo sale un paciente cuando se recupera. O sea, eso, la expresión, cómo hablas con esa persona, sensaciones, personas que llevan 1 año y medio arrastrando una úlcera o con fibromialgia o yo qué sé, con cualquier tipo de problema y la evolución que va teniendo tan rápida es la gran satisfacción que te da. ¿Qué valor le da a tu pierna, no? ¿Qué valor le das a tu pierna? Claro. Pues sí, eso es lo que tenemos que pensar. Pues Álvaro Cuadros, gerente de Oximedic, de la línea de la Concepción, y James Prats, fundador del Centro de Esclerosis Múltiple en Gibraltar, muchísimas gracias por haber venido hasta Córdoba, haber atendido a nuestra llamada y lo mejor para la medicina hiperbárica allá por el sur de Andalucía. Venga. Un placer. Gracias. Nosotros de salud vamos a pasar a hablar de moda, que les apetece conocer a un joven diseñador cordobés que lleva muy poquito tiempo, pero que tiene a sus espaldas ya bastantes éxitos. Con nosotros está enseguida, él es Hugo Clavelina.